En el año 2005, Dios me permitió casarme, formar un matrimonio con mi esposa, con la mujer que Dios le había pedido, con la ilusión de tener mis hijos, formar mi familia. Cuando decidimos casarnos, mi esposo y yo, con esa ilusión de tener nuestros hijos, nuestro deseo, nuestro anhelo era tener nuestra familia, tener un hijo que siempre habíamos anhelado desde que nos casamos. Pasó el tiempo, pasó un año y no pude ver que mi esposa no podía embarazarse. Entonces yo me empezaba a preocuparme, a sentirme triste, porque no podía conseguir lo que mi corazón anhelaba, tener un hijo en mis brazos, tener mi familia, formar mi familia. Entonces acudí a los médicos, a las personas especialistas en fertilidad y pasó el tiempo, pasaron 2, 3 años y no había respuesta. Cada vez que íbamos a ver los médicos, habían estudios tras estudios y salía pues negativos a tener hijos. Así que cada vez que acudíamos a los doctores, ciertamente muchas veces salimos llorando con mi esposo de aquellos lugares porque la respuesta era negativa. Nos decían que no podíamos tener hijos, que yo era estéril y que nunca iba a poder tener hijos. Nos hacían estudios, nos ponían en tratamiento y después de 3 o 4 tratamientos que le hicieron a mi esposa, no había respuesta, no había lo que yo necesitaba, no encontrábamos lo que anhelábamos, mi esposa y yo. Esa noche recuerdo que en la última cita que tuvimos en esa clínica, el médico me dijo que no había solución para mí. Ese día, en la noche, salí llorando con mi esposa, salí llorando. En cierta ocasión, un doctor especialista, le preguntábamos qué seguía más después del tratamiento, después de ser un in vitro y después de hacer muchas cosas. Me decía él: lo siento mucho, después de este tratamiento nosotros ya no sabemos qué más sigue. Ciertamente la capacidad de la ciencia tiene un límite, de allí no sabemos más qué sigue. Y regresábamos a casa con mi esposo llorando nuevamente, tristes porque el anhelo de nuestra alma era tener nuestro hijo. En una ocasión, jugando con mi familia, mis hermanos jugando con sus hijos, y yo me sentía solo. En esa ocasión yo llegué llorando a la casa porque le decía a mi esposa: ¿qué crees que me pasó, mujer? Salimos a jugar y mis hermanos con sus hijos y yo estaba solo. Sus hijos apoyaban a sus papás, a mis hermanos. Yo jugaba solo. Era tanta la tristeza en mi corazón que un día le dije a mi hermano que él sí tenía su familia, sus hijos y sus hijas. Mi hermano tenía una pequeña de 2 años, muy bonita, una niña muy bonita. En mi desesperación, un día le dije: hermano, regálame tu hija, regálame por favor a tu hija. Mi hermano vio mi rostro, vio la situación que yo vivía, que yo estaba viviendo. Me dijo: sí, yo te la regalo, pero tengo que platicar con mi esposa, tengo que comentarle, tengo que avisarle. Y yo le decía: sí, luego me dices. Pero la respuesta me la dio después de 2, 3 días. Me dijo: no te puedo regalar mi hija. Por mí fuera, sí te la regalo, pero tengo mi esposa. Y mi esposa dijo que no. Llegué llorando a la casa, llegué llorando. Esa ocasión, cuando llegué llorando, recuerdo que a mi esposa le dije que cómo estaba mi hijo, que cómo se había portado mi hijo y que cómo le había ido a la escuela a mi hijo. Ella se agachaba y lloraba. Yo me agachaba y lloraba y le decía: ¿por qué me dices eso si tú sabes que no tenemos hijos?
Y él me decía, déjame que yo hable así, solamente así yo saco lo que siento, déjame que yo sea así, porque solamente así puedo desahogarme y pensar que tengo un hijo cuando no lo es, cuando no lo tengo. Eso hizo que mi fe creciera en Dios, que yo buscara a Dios. Ciertamente en mi corazón yo decía, y en la casa leía la historia de Ana, que Ana le pedía a Dios con tanta amargura en su corazón que le concediera tener un hijo varón que lo dedicaría a Dios. Y ciertamente en ese tiempo de tratamiento yo le pedí a mi Señor que tuviera misericordia de mí como la tuvo de Ana, y que me concediera tener un hijo varón también. Y ciertamente pasaron años nuevamente y yo no veía respuesta. En una ocasión, estando cantando en el coro Filadelfia, recuerdo que esa ocasión se cantó como canto especial la alabanza que dice: creer es más que una simple palabra. Creer es más mi que alma se una derrama, declaración. lloraba con todas mis fuerzas, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de mí. Es declarar lo que tus ojos Aún con todo eso, pues no desmayamos, mi esposa y yo siempre seguíamos orando a Dios, pidiendo a Dios que tuviera misericordia de nosotros. Al final de todo esto, la doctora, como no vio que daba respuesta, daba solución al problema, a la situación que nosotros teníamos, nos dijo que si podía hacer un in vitro. Y pues cuando me dijo esto la doctora, dije, pues sí está bien, sí está bien, vamos a hacer esa prueba. Se hizo la prueba, se hizo todo, se preparó a mi esposa, mandé a hacer unos estudios y todo bien, y todo marchaba bien. Y cuando ya me sacaron los espermas y le sacaron los óvulos a mi esposa, los fecundaron, salieron 2 embriones. Y la doctora me recuerdo que me dijo: Oscar, son gemelos estos embriones, son 2 bebés gemelos, los vamos a implantar a la matriz de tu esposa. Cuando me dijo eso yo me sentía bien, me sentía feliz. Mandé a traer a mis hermanos y a su familia, sus pequeños, sus hijos, todos, porque yo sentía la necesidad, yo deseaba que me ayudaran a orar a Dios para que Dios utilizara a aquella doctora. Les platiqué la situación y les dije a mis hermanos, me dirigí a mis hermanos con sus familias: deseo que me ayuden a orar a Dios. Yo quiero que me ayuden a orar a Dios porque mi esposa se va a someter a un tratamiento. Esa noche me acuerdo que hasta los pequeñitos, sus hijos, Michelle, Sarita, empezaron a orar y a orar y a orar. Como 1 hora estuvimos orando en la casa. Y cuando después de que terminamos de orar, yo me sentí bien. Después de eso que se hizo, mi esposa la metieron al quirófano, le hicieron la transferencia, los embriones los metieron a la matriz de mi esposa. Y me dijo la doctora, me dio recomendaciones la doctora y me dijo: te vas a llevar a tu esposa y no la vas a dejar que se mueva para nada. Hicimos lo que dijo la doctora, se hizo todo se hizo lo que dijo la doctora. En 15, 20 días tú vas a hacer un estudio de embarazo, una prueba de embarazo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que después de esto le hice la prueba del embarazo y pues salió negativo, no hubo respuesta. Ahí en la clínica me dijo la doctora: Oscar, lamento mucho tu problema, pero yo quiero decirte una cosa que no puedo hacer nada por la situación que tú vives. Me la he pasado mucho tiempo pensando, preocupándome por tu problema y no encuentro la solución a tu problema, Oscar.
déjame decirte que tu esposa es estéril. Tu esposa es estéril de genética. Nunca van a tener hijos. Mi corazón se llenaba aún más de tristeza porque decía, yo no le puedo dar hijos a mi esposo. Yo no puedo darle a mi esposo el tener un hijo, el saber qué es ser un padre. Muchas veces en mi corazón hubo mucha tristeza, pero esa tristeza, mi Señor Jesucristo, cuando iba yo en oración, aún en mi corazón creía y siempre estuve segura que en el tiempo de Dios me daría un hijo que siempre le había yo pedido, un hijo que en mi corazón tanto anhelaba, y que el tiempo que el Señor Jesucristo disponiera en mi matrimonio, estar sola con mi esposo, que Él me ayudara para seguirle fiel, para que yo pudiera esperar en la voluntad de mi Señor y en el tiempo de Él darme un hijo como a Él le placiere. Dejamos el tratamiento por 4 meses. Después de eso, al final la doctora me dijo que el problema no era ella, el problema era yo, y que yo me tenía que hacer unos estudios. Pero no le puse interés, porque yo ya no sabía qué hacer, yo ya estaba resignado, ya estaba que nunca iba a tener familia, nunca iba a poder tener mis hijos, abrazarlos, besarlos, jugar con ellos. Quiero decirles que cuando regresamos a la clínica después de 4 meses, con el pretexto de entregar mis estudios míos, ¿cuál fue la sorpresa? Que mi esposa me decía 15 días antes, 8 días antes, me decía, Oscar, me siento mal, Oscar, me siento mal. Ya fuera del tratamiento, ya 4 meses se habían olvidado el tratamiento, ya no se había llevado a cabo el tratamiento. Ella me dijo, Oscar, me siento mal, siento algo en mi estómago, yo creo que siento algo, me siento mal. Cuando después de 4 meses regresamos a la clínica a entregar mis estudios míos, los entregué, pero cuando regresamos ya para venirnos para la casa, me acordé de que ella me decía, Oscar, me siento mal. Al recordar eso, yo le dije, Patita, dile a la doctora que te revise ahorita que estamos aquí. Cuando yo le dije eso, la doctora le dijo, oye, ¿te sientes mal, Pati? Sí, me siento mal. Cuando la metió a revisión, en ese momento cuando la doctora me dijo, Oscar, ven, quiero que vengas, y yo entré al cuarto donde mi esposa estaba y me dijo, ¿puedes mirar ahí al monitor? Y yo miré y me dije, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que... ¿Ves lo que se está moviendo? Y yo vi que algo se movía en el vientre de mi esposa. Era un pequeño. Y me decía, es tu hijo, Oscar, es tu hijo. Y yo no podía creer lo que me decía la doctora. Mi hijo, tengo un bebé. Sí, es tu hijo. Mi esposa estaba embarazada. Y yo en ese momento lloré, y yo le di muchas gracias a mi Dios, al que todo lo puede, al que es más sublime que los cielos, al Dios de Israel, es el Dios mío. Y la doctora me dijo, Oscar, yo no hice nada, yo reconozco que no hice nada, solo es Dios, es un milagro de Dios. Y yo dije, sí, es un milagro de Dios, lo que estoy viendo es un milagro de Dios. ¿Cuántos años estuvieron orando por el bebé? 13 años estuvimos orando a Dios, y tal parecía que nunca iba a llegar, pero al final Dios sí nos concedió tan hermoso. Es cierto. Ahora la tristeza que tenemos en nuestro corazón es la gran milagro. También la felicidad que gracias a Dios podemos tener a nuestro hijo que tanto anhelamos. Que ciertamente aquí a la doctora final dijo que no se podía, pero lo que es imposible para la ciencia, para ellos todo es posible. Y la respuesta de Dios está en este pequeño que Dios me ha prestado, y que no tengo cómo pagarle a Dios todo lo que ha hecho para conmigo, mi esposo y mi pequeño.
yo quiero decirle a mis hermanos, a las personas que nos están viendo por este medio, que igual quizás viven esa situación. Quiero decirles, hermanos, hermanas, personas que nos ven, que nos escuchan, que solo en Dios podemos encontrar muchas cosas, pero solo creyendo en Él. Mis hermanos y mis hermanas que viven esa situación, que no pierdan la fe, que sigan luchando, porque al final la recompensa de Dios. En mi caso, en mi situación con mi esposa, aquí está la respuesta, aquí está el final.